de histamina, es lo que se media. ¿Por qué damos antihistamínicos? Porque la sustancia que se está produciendo es histamina. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Quién dice la tos? Ahí hasta les puse el esquema, el póster que deben tener en su cuarto. ¿Quién la lee? Yo. A ver. Evelyn. Bueno, dice, completa los enunciados con la letra del esquema según corresponda. La 2.1 dice, la defensa contra los microbios está mediada por las reacciones tempranas de la inmunidad. Aquí yo puse el inciso A, que sería la respuesta inmunitaria innata, y las respuestas tardías de la inmunidad sería la B, la respuesta inmunitaria adaptativa. Creo que ahí no hubo ninguna discrepancia. Hasta por lo menos hasta el momento de los que llevo calificados, eso sí quedó bastante claro. Muy bien, la que sigue. Es 2.2, sería igual la respuesta inmunitaria innata. Es la primera respuesta a los microbios que impide, controla o elimina la infección del anfitrión frente a muchos microorganismos patógenos. Muy bien. La tercera. 2.3 son barreras físicas y químicas como el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales. Igual puse la respuesta inmunitaria innata. Seguimos con barreras, ¿verdad? Muy bien. La 4. Es mecanismo de defensa más evolucionado que es estimulado luego de la exposición a agentes infecciosos y cuya capacidad e intensidad defensiva aumenta después de cada exposición subsiguiente a un determinado microorganismo. Es la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Todos van bien? ¿Alguien puso alguna otra cosa? ¿Alguien no está de acuerdo? No los escucho. ¿Todos están de acuerdo? No, vamos bien. Todo bien, doctora. Ok. Ahorita todo bien. Muy bien. La que sigue. Es presentación de antígenos exógenos en asociación con moléculas del MHC2. Puse el inciso C, que era, bueno, señalaba el ganglio linfático. Muy bien. Luego La C. la célula responsable es el linfocito T. Al ser estimulado responde con la producción de citocinas. Es el D, que señalaba la respuesta inmunitaria mediada por células. Ok. Y por último es el responsable es el linfocito B. Al ser estimulado, se transforma en célula plasmática, que es la célula efectora que produce anticuerpos o inmunoglobulinas. Y era el inciso E, que es la respuesta inmunitaria humoral o mediada por anticuerpos. Ok. Creo que aquí no hubo ningún problema, ¿verdad? Esto ya nos quedó perfectamente claro. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, el póster ya puede estar en su recámara. La 3. Esto se acuerdan que les dije, por ahí medio lo vieron, pero les dije, esto necesito que lo conozcan porque es la base de muchos de los padecimientos y mucho de lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Las características de la respuesta inmune. ¿Y dónde la...? Adelante, adelante. Ya, doctora. Ok, número 3. Relaciona las columnas anotando detrás del paréntesis la letra que corresponde a las características de la respuesta inmunológica. Garantiza que microorganismos distintos estimulen respuestas inmunes específicas. Especialización. Gran repertorio de células inmunológicas ante cada respuesta del organismo. Diversidad.
A ver, es ¿Qué que sería la C? quiero sacarla. No sé si tengan ahí a la mano la presentación para ir viendo donde nos hablaron de cada característica. Pero entonces quedamos que la primera era la E, especificidad. D, especialización. A ver, otra vez, léeme la pregunta. Garantiza que microorganismos distintos estimulen respuestas inmunes específicas. Y si dice específicas, Entonces sí es C, especificidad. especificidad, ¿sí? Son respuestas específicas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre especificidad y especialización? ¿Quién me dice? ¿O todos pusieron eso? Sí, doctora. Yo puse lo Sí, mismo. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Y de dónde lo sacaron? De las diapositivas, ¿no? De la compañera. A ver, ¿dónde? Yo sí puse pero También porque me puse guié E. por la última palabra. Pues sí, hasta se los puse así. Mi mamá Memi. Y es que creo que ustedes, no sé si en su presentación Está en pusieron la tiempo. Sí está definición. en la presentación y de hecho les puse un cuadrito. A ver, pásanos el La cuadrito. de tipos de respuesta inmune. Ay, es que No. las voy a poner por años porque luego se me confunden con otros. Aquí está, en la página 5, digo en la diapositiva 5. ¿Cuál sería especialización? Que es la otra con la que se están confundiendo. ¿No es la de optimiza la eficacia respuesta frente de los microorganismos distintos? Yo tengo esa también. Yo también. Yo también. Está en la página 14. Optimiza la eficacia respuesta frente de los microorganismos distintos. Ah, mira, ahí está. Me tienen batallando. ¿Cuál sería la diferencia entre especialización y especificidad? Podría ser que la especificidad ataca de forma oportuna a una región o un componente muy concreto. Sin embargo, la especialización se iría como un poco más generalizado. Podría ser que sean células que atacan a una familia de microorganismos, ya sea virus, bacterias. Sin embargo, en la especificidad es mucho más, ¿cómo decirlo?, más puntual, una estructura muy específica de ese microorganismo al que ataca. No, fíjate, aquí tenemos dos partes de nuestra oración. Una es la respuesta y otra es a quién, ¿sí? En la especialización te está diciendo que va a responder de manera distinta. Lo que está cambiando es la respuesta. En la especificidad va a tener la misma respuesta, pero va a ser
el que cambie es el microorganismo. Va a ser la respuesta, van a escoger la respuesta dependiendo del microorganismo. Y más adelante, a quien le toque el tema, vamos a ver cuál es la respuesta a virus, cuál es la respuesta a bacterias, cuál es la respuesta a parásitos. Se van a dar cuenta que la respuesta es diferente. ¿Sí queda claro o no? Sí, doctora. ¿Sí? O sea, especialización es yo voy a responder de manera distinta dependiendo de los microorganismos. Pueden ser los mismos microorganismos, pero ahorita hago una respuesta, en otra ocasión hago otra, ¿sí? Eso es especialización. Pero especificidad es, si me ponen virus hago una cosa, si me ponen bacterias hago otra cosa. Ahí lo que cambia es el microorganismo, no la respuesta. ¿Así queda más claro? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces, pues sí, les puse para que, ahora sí que para que no se equivocaran, pues les puse la palabra hasta el final de específico, y pues si era específico, era especificidad. Por lo tanto, la primera es la E. Ahí la van a tener mal todos. ¿Me van a echar la culpa a mí? No, No. Ok. es que La en el segunda, diccionario sí venía como esa definición tal cual, casi, casi. O sea, de la primera opción era especialización. Entonces yo creo que por eso pues nos confundimos. Ok. La siguiente. Ok. Creo que en las Respuestas más siguientes no tienen rápidas, duda. Ajá. extensas frente a exposiciones repetidas al mismo organismo. F. Memoria. Memoria. Creo que ahí Siguiente. no había Ajá. duda, ¿verdad? Ajá. No. Después. Ok. Optimiza la eficacia, respuesta frente de los microorganismos distintos. Pues esa era especialización. Ah, ok. Esa, quien tenga mal una va a tener mal la otra. Ok. Pero de las demás creo que no había duda. La siguiente. Mecanismos de homeostasis o regulación. Es autolimitación. Y finalmente impide la producción de lesiones durante respuestas. Tolerancia. Ok. O ausencia de autorreactividad. Ok. Entonces, creo que de las demás no había duda. Y quien vaya a exponer el día de hoy nos va a dar la razón de por qué necesitamos conocer perfectamente estos mecanismos, ¿verdad? Digo, supongo que todos saben lo que van a exponer hoy, pero cuando nos hablen de las diferentes alteraciones, precisamente alguno de estos mecanismos es el que se va a ver afectado. ¿Sí? Entonces lo vamos a seguir repasando. Ok. Muchas gracias. ¿Quién lee la 4? Las 4. Yo. Sí. Dice 4. Correlaciona las siguientes columnas en la letra correspondiente, referente a los tipos de respuesta inmunológica. La primera dice, barrera mucocutánea, reacción inflamatoria, sistema de complemento, fagocitos, y yo puse inespecífica. ¿Los demás? La otra dice contagio directo, y yo puse F, pasiva. Acción de linfocitos T y B, yo puse G, primaria. Cuando tú tienes un contagio directo, ¿es pasiva? Yo puse activa. ¿No? Yo también puse activa. Yo también puse activa. A ver, pongan la presentación. Había varias clasificaciones, ¿verdad? Dependiendo. O sea, aquí estamos utilizando 3 clasificaciones diferentes. Activa y pasiva, celular y humoral, primaria y secundaria,
Y de hecho son 4 clasificaciones porque también es específica e inespecífica. Está en la 19. Y sí. Ahí está. Contagio directo. ¿Dónde está contagio directo? Contagio directo es Arriba, lo ¿no? La mismo que exposición al- exposición a la infección, ¿no? es activa. Ujú. ¿Sale? Ok. Entonces ahí es activa. Después, Acción a de ver, linfocitos T-B. vamos a tratar de contestarla por clasificación. Vamos a ver primero activa y pasiva. ¿Cuál sería de las opciones que les di activa? Contagio directo. Contagio directo, nada ¿Y más. cuál sería pasiva? Calostro. Calostro. Vacuna. Calostro. No quiten la presentación para que La ahí... vacuna también es activa. Ajá, la vacuna también es activa. El calostro sí es la pasiva. ¿Cuál sería la pasiva? Calostro. Calostro. Tenemos, bueno, El ostro. inmunidad con suero es pasiva, ¿no? O sea, entonces, Sí, pero arriba dice vacuna o infección. Ah, Podrían ser cualquiera de esas dos. ujú. No, pero esa es activa. Pero Ujú. estamos buscando la pasiva. Calostro. Calostro, ok. En la siguiente clasificación, celular y humoral, ¿cuál sería la celular? Mediada por linfocitos T y citocinas. Mm. A ver, busquen otra opción que quede. ¿Las citocinas son células? mm, no. No, las citocinas son proteínas. Entonces, ¿cuál sería? Yo puse la de memoria inmunológica ante el agente presentado también como específica. No, no les vuelvo a juntar todas las clasificaciones porque se hacen bolas. Mejor díganos las respuestas. Ay, sí. ¿Cuál es la humoral? ¿Cuál pusieron como humoral? Mediada por Yo puse anticuerpos. inmunoglobulinas. Mediada por anticuerpos y... A Mediada por ver, anticuerpos. Enviada ¿qué por es lo que quiero que vean con esto? Que es una sola respuesta y que las clasificaciones en activa, pasiva, en específica, primaria, secundaria, son clasificaciones con fines didácticos y están más que nada dadas por diferentes situaciones. O sea, yo les digo, a ver, si ustedes veintitantos que son, fórmense de este lado hombres y mujeres. Ya, ¿no? Los separé por género. Ahora, vuélvanse a formar, pero de este lado se van a formar todos los que sean mayores de 20 años y acá los que sean menores de 20 años. Sí. Oiga, pero es que yo soy mujer. Sí, pero esa fue otra clasificación. Esta clasificación nos está hablando de mayores de 20 y menores de 20. Ahora una tercera clasificación, todos los que hayan sacado 10 y todos los que hayan reprobado. ¿Sí? A eso me refiero. Por eso es que no quiero que piensen, ay, es que es confuso, es que tiene doble respuesta, no es que tenga doble o triple respuesta, es que estamos hablando de lo mismo, nada más clasificado de diferente forma. Por eso les digo, lo primero que tenían que identificar aquí es que eran 4 clasificaciones diferentes, ¿sí? Y lo que debieron hacer es ese ejercicio, decir, bueno, si hay activa, tengo que ver cuál es activa y cuál es pasiva, cuál es celular y cuál es humoral, cuál es específica y cuál es inespecífica, ¿sí? ¿Cuál es, y la última, cuál es primaria y cuál es secundaria?
Entonces, ya clasifican, ya separando las clasificaciones, entonces sí, ¿cuál nos queda y cuál nos sobra? Porque sí se pueden repetir, como dicen, es que es calostro, pero es inmunoglobulinas, pero es que también dice linfocitos T y B. A mí lo que me interesaba con este ejercicio es que ustedes separaran, ¿sí? Y que tomaran en cuenta que eran 4 clasificaciones diferentes. Que se puede repetir, sí, porque estamos hablando de lo mismo, vamos a hablar de inmunidad y estamos hablando nada más de lo mismo, de lo que hay en su cuadrito de su dibujito este que les puse, ahí viene todo lo que vamos a hablar y además el resto todavía de los temas vamos a seguir hablando de lo mismo, nada más aplicado a la clínica, ¿sí? Esa era la intención. Entonces, si ustedes primero podían separar eso, ¿sí? Ya era muy, muy fácil hacerlo. Y la verdad es que de los que he calificado, la mayoría lo tuvieron bien, entonces pues no se asusten. Si lo quieren ir diciendo uno por uno y no como los digo por clasificación, pues adelante, no los interrumpo. Pero sí, por favor, que les quede bien claro, no es que se repitan las respuestas, es que son las mismas cosas clasificadas en diferente forma. Pues a ver, quien estaba diciendo las respuestas, dígalas en orden para que no se confundan. Pero es que yo la tengo mal, doctora. A ver. Yo también. Mejor denos usted las respuestas, por favor. No, a ver, Chapa. ¿Está por ahí, Chapa? ¿No está? Pues no, que estaban todos. Corso. Mande, doctora. A ver, tú danos las respuestas. ¿De todas o de cuál Sí, es? sí, de todas. Bueno, yo puse para la primera, para la de barrera mucocutánea, puse E, que sería inespecífica. Para contagio directo, puse la A, que es la activa, pero es natural. La de acción de linfocitos T y B, puse C. La de memoria inmunológica ante el agente presentado, puse H. Al calostro le puse F. Pero no nos digas letras porque entonces no aprendemos nada. Bueno, calostro puse que es pasiva y se origina ante el primer contacto con un antígeno. Puse la primaria, mediada por anticuerpos, puse humoral. A las vacunas las puse como activas. Mediada por linfocitos T y citocinas la puse como celular. Inmunoglobulinas las puse como pasiva, pero es del artificial. Es que ahí No, es que pueden ser, en las de pasiva y activa, yo las puse 2 veces porque unas son pasivas pero natural y otra es pasiva pero artificial. Entonces, es que es justo lo que les estoy diciendo. No es que se repitan, claro que se repiten, solo estamos hablando de clasificaciones diferentes. Pero sí encontraban un ejemplo para cada una de ellas. ¿Sí? Sí. ¿O no? ¿O no? Sí. ¿O quieren que no les junte los temas y que se los ponga por separado? Estuvo bien, pero creo que estuvo un poco confusa esa parte. Yo me Yo confundí digo que en así esa está bien, parte. doctora. Yo también me confundí en ese ejercicio. Bueno, no quiero que se confundan. Les digo que en realidad los que he calificado van bien. Pues no quiero que se confundan porque
pues es la base de todo lo que vamos a ver más adelante. Digo, con estarlo repitiendo y repitiendo, espero que ya quede claro, pero no quiero que se confundan. Al menos, si nosotros hablamos de linfocitos, pues ya saben que es celular, ¿sí? ¿En qué queda cada una de las clasificaciones? Es a lo que me refiero. Si yo tomo a una de ustedes, me va a decir, bueno, yo entro en la clasificación de género femenino, pero también entro en la clasificación de estudiante de medicina, pero también entro en la clasificación de menor de 25 años, pero también, ¿sí? O sea, yo soy una persona, pero dependiendo de cómo esté clasificando, es si voy a estar de un lado u otro de la clasificación. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Y si no, lo seguimos repasando, no se preocupen. Ok, ya para terminar, no, faltan dos. ¿Quién lee las 5? Si quiere yo la leo, doctora. Adelante. Dice, relaciona las columnas según corresponda. Se produce en riñón e hígado, función principal, producción de eritrocitos. Es el inciso C, la eritropoyetina. El siguiente proviene de glándulas especializadas en las hormonas. Y al rato van a valorar verdaderamente el... Nomás que ahí está mal porque la primera es la que tienes aquí abajo. Ah, sí está, acá la otra. Proteínas reguladoras de peso molecular bajo secretadas por células en el cuerpo en respuesta a diversos estímulos. Citocinas. Ok. Vamos en secretada por linfocitos activados, induce la producción de inmunoglobulina E, la interleucina 4. Y finalmente, secretada por macrófagos y células dendríticas, modifica la inmunidad adaptativa, promueve el subconjunto TH1, es la interleucina 12. ¿Alguna duda? No. No. ¿Todo bien? Ok. ¿Y la 6? Es que al mandarlo como que se mueve. ¿Quién lee la 6? Yo. Unión de lectina a superficies de patógeno, manosa o ficolina. Puse vía de la lectina. Conjunto de genes situados en el brazo corto del cromosoma 6 en el humano, complejo mayor de histocompatibilidad. La A. Complejos de antígeno, anticuerpo, puse vía clásica del complemento. Inmunoglobulina que se asocia a fenómenos de anafilaxia, IgE. Genes de proteínas del complemento y del factor de necrosis tumoral, HLA o genes clase 3. Isotipo circulante de inmunoglobulina que predomina, IgG. Determinan glucoproteínas de membrana de células presentadoras de antígeno, HLA o genes clase 2. Isotipo de inmunoglobulina encargado de la defensa en las mucosas y secreciones externas, IgA. Superficies de patógeno, vía alterna del complemento. Determinan glucoproteínas de membrana que aparecen en casi todas las células nucleadas, HLA o genes clase 1. Inmunoglobulina que se produce en primer lugar dada su capacidad para activar complemento, IgM. ¿Alguna duda? ¿Cómo es que se les hizo más fácil eso que la clasificación? Es que yo creo que venía más específico. Como que bueno, personalmente yo creo que la clasificación venía como que más
Pues es que les junté cuatro clasificaciones. Pues quién sabe. Está bien, no lo vuelvo a hacer. Listo, entonces ya cada quien tiene una idea de cómo va a salir. Ahora, aquí les voy a decir todavía un extra. Si ustedes cuentan el número de respuestas, ¿sí? Nos da un total de 56, así palabra por palabra del ejercicio 1 nos da 56 respuestas. Yo les tomo con base 50. O sea, casi les estoy regalando un punto. De hecho, más de un punto. Muchas gracias, doctora. ¿Sí? O sea, les tomo, hagan de cuenta, les tomo en el primer ejercicio, vale 10 puntos. De las 16 respuestas posibles, con que tengan 10, ya tienen los 10 puntos de esa pregunta. ¿Sale? Entonces, por eso es que yo quiero que no se preocupen por los puntos, sino se preocupen por las respuestas, que quede todo bien claro y que podamos seguir con los temas con esta base bien puesta. Y si se quedaron con alguna duda, repasen sus diapositivas y que les quede bien claro todo esto que es la base. ¿Sale, chicos? Pues ya prometo tener ya sus calificaciones de este primer periodo para mandárselas a la doctora Herber para que las suba. Sí, doctora. Muchas gracias, Muy doctora. bien. Gracias, doctora. No, pues a ustedes realmente me dio gusto ver en general de lo que he calificado, van bien, se ve que sí han aprendido, sí se han esforzado y bueno, de que me siguen mandando sus diapositivas bastante bien presentadas. No vamos a tener mucho tiempo, pero sí quiero que empieces con la presentación que me mandaste del siguiente tema, por lo menos para que nos hables de cómo vamos a clasificarlas. ¿Sale? Unos minutitos. Adelante. Sí, doctora. Pues, doctora, permítame. Ok, buenas tardes, compañeros y doctora. Hola, buenas. Somos Fernanda Fragoso Sánchez y Carrillo Santiago Sara y vamos a exponer el tema siguiente, que es clasificación de los trastornos inmunológicos. Nosotras decidimos clasificarlo según el mecanismo, por lo tanto vamos a hablar de las inmunodeficiencias, de la hipersensibilidad, de la autoinmunidad y de la tolerancia. Siguiente, por favor. Ok, pero ¿se acuerdan que yo les mandé una clasificación? Sí, ya doctora, hace esa fue mucho. la que hicimos. Ajá. Sí, o sea, está bien como nos lo van a presentar, pero en otras palabras, como más fáciles o más globales, quedamos que podía haber 3 mecanismos. ¿Cuáles eran esos 3 mecanismos? Pues las inmunodeficiencias, que son defectos en los componentes del sistema inmunitario, las hipersensibilidades, que son una respuesta excesiva, y la autoinmunidad, que es una respuesta errónea. Exacto, esas 3 palabritas, ¿no? Que es defectuoso o que no hay, ¿sí? Que son erróneas o que son, ¿cuál era la otra? Yo la tenía así al principio.
Excesivas. Excesivas, ¿sí? Algunas, ahorita vamos a clasificarlo, pero cuando nosotros empecemos a ver padecimientos ya como tal, lo primero que quiero que me hagan referencia es este padecimiento se incluye dentro de las deficiencias y ya de las inmunodeficiencias y entonces ya me dicen si son erróneas, si son excesivas o si son deficientes. ¿Sale? Adelante. Bueno, vamos a comenzar con las inmunodeficiencias. Esta se trata de defectos en uno o más componentes del sistema inmunitario. Estos defectos nos van a llevar a trastornos graves que incluso pueden llegar a ser mortales. Entonces vamos a ver las generalidades de las enfermedades por inmunodeficiencia. Bueno, tenemos que la principal consecuencia de la inmunodeficiencia es que vamos a tener una mayor propensión a la infección. Bueno, la naturaleza de la infección en un paciente va a depender del componente del sistema inmunitario que se encuentre dañado o defectuoso. Entonces, por eso puse la tablita que está aquí. Bueno, tenemos que la deficiencia de la inmunidad humoral va a dar lugar habitualmente a una mayor propensión a la infección por bacterias encapsuladas y que son formadoras de pus, también por algunos virus, mientras que los defectos en la inmunidad celular van a llevar a la infección por virus y otros microbios intracelulares. Bueno, cuando hay una deficiencia combinada, o sea, de la inmunidad humoral y celular, los pacientes van a ser proclives, susceptibles a infecciones, infecciones provocadas por todas las clases de microorganismos. Es muy común que los pacientes con inmunodeficiencias a menudo no puedan enfrentar ciertas infecciones como lo haría una persona sana. Entonces es cuando se dice que son infecciones oportunistas. Luego tenemos otra característica, no, la anterior, y es que los pacientes con inmunodeficiencias también son proclives a tener ciertos tipos de cáncer. Muchos de estos cánceres son causados por virus oncógenos, como es el virus de Epstein-Barr y el del papiloma humano. Se observa más a menudo una mayor incidencia de cáncer en las inmunodeficiencias por linfocitos T. ¿Esto por qué? Porque desempeñan una función importante en la vigilancia contra los tumores oncógenos. Luego, ciertas inmunodeficiencias se asocian a una mayor incidencia de autoinmunidad. De esto encontré que el mecanismo de esta asociación no se conoce del todo. Luego, la inmunodeficiencia puede deberse a defectos en el desarrollo o activación del linfocito o en los mecanismos efectores de las inmunidades innata o adaptativa. Bueno, vamos a tener diferentes enfermedades, por lo tanto, estas enfermedades van a afectar a diferentes componentes del sistema inmunitario. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a ver la clasificación de estas enfermedades por inmunodeficiencia. Vamos a tener dos grupos. El primero es las inmunodeficiencias congénitas o primarias. Estos van a ser dados por defectos en los genes que van a aumentar la propensión a las infecciones y se van a manifestar sobre todo en la lactancia y en la infancia, pero a veces también se pueden manifestar en fases posteriores de la vida. Las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias, contrario a las anteriores, no van a ser hereditarias, se van a adquirir, como lo dice su nombre, a lo largo de la vida y van a ser consecuencia de malnutrición, de cáncer diseminado, del tratamiento con fármacos inmunosupresores o de infección de las células del sistema inmunitario. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver cada una de ellas.
empezando por las inmunodeficiencias congénitas o primarias. Bueno, tenemos que casi todos los defectos genéticos que causan inmunodeficiencias hereditarias son recesivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitan 2 copias del gen mutado o afectado para que se para que se manifieste la enfermedad. También muchos se producen por mutaciones en genes en el cromosoma X. Entonces, dado que los varones solo tienen un cromosoma X, todos los que heredan un cromosoma X defectuoso muestran la enfermedad. En cambio, las mujeres que son portadoras, que tienen un cromosoma X defectuoso, por lo general van a ser sanas. Y bueno, se han descrito enfermedades por inmunodeficiencia que afectan diversos pasos en el desarrollo de los linfocitos B y T. También ocurren defectos de células fagocíticas, del complemento, de citocinas, de receptores de citocina y moléculas que van a mediar las respuestas efectoras. Entonces, con esto podemos decir que la inmunodeficiencia se puede producir por defectos tanto del sistema inmunitario adaptativo como del innato. Y bueno, en este caso de las inmunodeficiencias congénitas, ninguna es muy frecuente y encontré que algunas son en extremo muy raras. Afortunadamente, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, vamos a hablar de los defectos en la inmunidad innata. Como ya sabemos y como ya hemos visto, la inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra los microorganismos infecciosos. Y por lo tanto, cuando se presenta algún trastorno congénito de los fagocitos y del sistema del complemento, esto va a dar lugar a infecciones recurrentes. Entonces yo aquí puse una tablita donde tenemos los defectos de cierto componente y las infecciones que nos va a dar. Tenemos los defectos del fagocito, que van a dar lugar generalmente a infecciones de la piel y de la vía respiratoria por bacterias u hongos. Entre estos últimos predominan especies de Aspergillus y Candida, y también hay defectos en las señales de receptor de tipo TOL y en las señales del interferón del tipo 1, que nos van a dar infecciones piógenas recurrentes o infecciones víricas graves. En los defectos en la vía de la interleucina 12 y el interferón gamma, van a aumentar la propensión a microorganismos patógenos intracelulares, particularmente de las infecciones micobacterianas. La siguiente, por favor. Y aquí puse una tabla con los trastornos congénitos de la inmunidad innata, por si gustan checarlo. Trae la enfermedad y las deficiencias funcionales y los mecanismos del defecto. Y bueno, continuamos con las inmunodeficiencias combinadas graves. Estas pues van a ser las inmunodeficiencias que van a afectar tanto a la inmunidad humoral como a la inmunidad celular. Se deben a una alteración en el desarrollo del linfocito T con o sin defectos en la maduración del linfocito B. Aquí la manifestación clínica está dominada por infecciones graves que van a poner en peligro la vida. Estas infecciones abarcan la neumonía, la meningitis y la bacteriemia diseminada. Entre los microorganismos más peligrosos, vamos a tener al Pneumocystis jirovecii, que puede causar una neumonía grave. Y bueno, aquí pues tenemos el ejemplo de la varicela, que por ejemplo, bueno, yo creo que a la mayoría nos ha dado, ¿no? Entonces sabemos que suele limitarse a la piel y a las mucosas en los niños sanos y que por lo general se resuelve pues no en mucho tiempo. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia combinada grave, puede progresar hasta afectar a los pulmones, hasta el hígado o al encéfalo. La siguiente. Y bueno, aquí igual otra tablita con las enfermedades de tipo de inmunodeficiencia. Bueno, ahora tenemos las deficiencias de anticuerpos, o sea, los defectos en el desarrollo y la activación del linfocito B.
Cuando hay defectos en los linfocitos B, se da lugar a trastornos en los que la alteración primaria está en la producción de los anticuerpos. Algunos de estos defectos se deben al desarrollo del linfocito B y otros a la activación del linfocito B y la síntesis de anticuerpos anómalos. La siguiente. Y bueno, igual aquí les traje unos ejemplos. Bueno, este esquemita nos dice que las inmunodeficiencias primarias pueden deberse a defectos génicos en las moléculas que se van a requerir para las señales producidas por el receptor del linfocito B o del linfocito T para el antígeno. ¿Tenemos identificados cuáles serían los genes o no? Pues serían los que están marcados aquí, de CD40. Genes. El RAP27A. Acuérdense que todo lo que hemos estudiado, empezamos desde lo macro, lo fácilmente observable, hasta ahora todo se quiere encontrar explicación en el gen, ¿no? Que está causando la alteración. Entonces, cuando ya se tiene identificado el gen, pues es interesante saber y después se buscan asociaciones del mismo, ¿no? Y siempre, bueno, después de que veamos manifestaciones clínicas, vamos a ver que como son genéticas, como son congénitas, los vamos a encontrar manifestándose en los primeros días o años de vida, ¿no? Pero bueno, ok. Terminamos esta y aquí le dejamos. Ok, y entonces, así como tenemos defectos en los linfocitos B, pues también se pueden encontrar defectos en la activación y en la función del linfocito T. Estas anomalías también dan lugar a una activación defectuosa de los linfocitos T que maduran y que salen del timo. Igualmente, aquí está la tabla con las enfermedades que se conocen de este tipo de defectos. Ok, vamos a leer estas tablas, suban la presentación, lean cada quien esta tabla, porque en realidad no son muchas las que se conocen hasta el momento. Y repito, cuando veamos manifestaciones clínicas, pues prácticamente son las mismas manifestaciones de esto y no tan fácilmente vamos a tener acceso a poder hacer un diagnóstico específico de si es el linfocito T o el linfocito B o cuál de las partes de la inmunidad es la que está fallando, ¿sí? Pero sí lean las tablas para que sepan pues el avance en la diferenciación que se ha hecho en los trastornos. Muy bien, Sara, pues vamos a dejarlo aquí y empezando la siguiente clase, avanzas a partir de aquí, ¿sale?